Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2 propuesto en la Universidad de Zaragoza en septiembre del 2020. Son 10 preguntas, pero la prueba consiste en elegir 5 de las 10. Yo de todos modos os voy a resolver las 10 y empezamos con la pregunta número 1. Dadas dos matrices A y B, aquí me dan la matriz B con la letra minúscula, bueno, un error. Considero que es un error de notación, pero bueno, vamos a mantenerla. Donde A es un número real cualquiera y discutir el sistema por x igual a b según los valores del parámetro A. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es hallar el rango de la matriz principal del sistema, que es la matriz A, en función del parámetro A. Así que lo que tenemos que hacer es el determinante de A. Primera cuestión, determinante de A, aplicamos, bueno, aquí más que aplicar la regla de Sarrus, casi hago el desarrollo por la segunda columna, por los adjuntos de la segunda columna, y me quedaría A por su adjunto. Su adjunto en esta posición cambia de signo, entonces ya le pongo menos A por, y me queda por el determinante de el menor de orden 2 a menos 3, 4, 1, menos 2, eliminando la fila y la columna de A, ¿no? Entonces esto me queda menos A por, y el determinante de orden 2 por 2 es diagonal principal menos diagonal secundaria, menos 2 por A menos 2A, menos 2 por menos 3 más 6, y luego por la diagonal secundaria menos 4. Esto es igual a 2a cuadrado menos 2a, haciendo la multiplicación, y sacando factor común a 2a, que multiplica a menos 1. Ya queda factorizada la expresión del determinante, porque se ve muy rápidamente dónde se anula el determinante, visto así. Así que si igualamos a 0 el valor que acabamos de obtener, obtengo dos soluciones para una es a igual a 0, y la otra es A igual a 1. Esto es lo que me va a generar la casuística que me va a permitir averiguar el rango de A en función de el parámetro. Primer caso, entonces, si A, el más obvio, si A es distinto de 0 y es distinto de 1, y el más numeroso por otra parte, si es distinto y es distinto de 1, en este caso el determinante de A es distinto de 0. Porque acabamos de ver que solamente se anula para 0 igual a 0 y 1. Entonces, si es distinto de esos valores, no se anula el determinante es distinto de 0. En consecuencia, el rango de A es 3, porque A es una matriz 3 por 3 y sabemos que el rango es el orden del mayor menor no nulo que podemos encontrar dentro de la matriz, en este caso la propia A. Coincide con el rango de la ampliada, porque la ampliada es a una matriz 3 por 3 añadirle una columna, con lo cual sí que los menores siguen siendo de orden 3 y el propio A, la propia matriz A me sirve para justificar que el rango de la ampliada es 3. Como coincide con el número de incógnitas, por el teorema de Rouchet-Frobenius estamos ante un sistema compatible determinado, solución única. Caso segundo, A igual a 0. Si A es igual a 0, ahora vamos a ver quién es A sustituyendo A por el valor 0, en la minúscula por 0, y este sería ahora el valor del determinante de A. El rango de esta matriz sabemos que es menor que 3 porque me había dado 0 el determinante. Para el caso igual a 0 era 0, entonces el rango es menor que 3, y ahora puedo afirmar que el rango es 2, es decir, ¿hay un menor de orden 2 no nulo? Pues sí, vamos a ver dónde. Por ejemplo, aquí cojo estos elementos, que es el menos 3, 1 y con el 4 menos 2, forman un menor de orden 2 no nulo, porque el determinante sería 6 menos 4, distinto de 0. Bien, entonces ya tengo encontrado un menor de orden 2 no nulo, así que puedo afirmar que el rango es 2. Vamos ahora con la ampliada. ¿Qué le pasa a la ampliada? La ampliada es añadir la columna del 2 menos 1 y ahora a 0, 2 menos 1, 0. Entonces tengo que ver, cojo el menor uno de ellos, menos 3, 1, menos 1, 4, menos 2, 2 y 2 menos 1, 0, con la columna de la ampliada, y veo que el determinante me da menos 2. Como ya el primero me da distinto de 0, no tengo que seguir viendo, porque he demostrado con esto que el rango de la matriz ampliada es 3. Porque he encontrado dentro de la ampliada un menor de orden 3 no nulo. Si el rango de la ampliada es 3, como es distinto del rango de la principal, que era 2, el sistema es incompatible, también haciendo uso del teorema de Rouchet.
Y el caso tercero es si A es igual a 1. Si A es igual a 1, sabemos que el rango de la matriz principal no puede ser 3 porque el determinante es 0. Así que lo mismo, escribo la matriz principal A ahora para el valor 1. Y sería esta, sustituyendo el parámetro A por 1. Esta es mi matriz principal. Sabemos que el determinante es 0, ya no hace falta calcularlo, evidentemente, porque ya lo sabemos desde el principio. Y vamos a ver si el rango de esta matriz es 2. Para ello tenemos que buscar un menor de orden 2, pero aquí hay uno claro, que es este que tengo aquí, el 1, 0, menos 1, 1, que me justifica que el rango sea 2 de esa matriz. Y para la ampliada, pues lo mismo, tengo que coger los posibles menores de orden 3 de la ampliada, siempre con la última columna 2 menos 1, 1. Aquí los tengo, los 3 posibles, y cogiendo luego con las columnas de la matriz principal, combinándolos con el 2 menos 1, 1 siempre al final, y ya lo he hecho previamente, y resulta que estos 3 posibles determinantes o menores de orden 3 me dan 0, con lo cual no encuentro ningún menor de orden 3, así que la matriz ampliada no puede tener rango 3, con lo cual la matriz ampliada tiene rango 2 también, y si la matriz ampliada tiene rango 2, el sistema es compatible indeterminado con un grado de libertad. Bien, pues ahora el apartado B me pide que resuelva el sistema cuando A es igual a 1, es decir, en el caso 3. Vamos al caso 3, lo tengo aquí, ya lo tengo, esto ya lo he hecho previamente. Rango, acabo de demostrar que el sistema es compatible indeterminado con un grado de libertad. Pues vamos entonces a resolverlo. Para resolver este sistema, obsérvese que el menor que yo utilizo para garantizar que los rangos coinciden y vale 2 es el 1, 0, menos 1, 1, que se corresponde con la segunda y tercera ecuación del sistema original, del sistema de ecuaciones. Y la segunda y tercera ecuación son estas, son x más 0 por y menos 2z igual a menos 1, que es el término independiente en la segunda ecuación, y menos x por 1 más 1 por y más 2z igual a, en este caso, y como estoy en el caso A igual a 1, igual a 1. Entonces aquí tengo este sistema. Y el grado de libertad se lo voy a asignar, es decir, la variable, le voy a dar libertad a la variable z, que es la variable que no estoy utilizando en este menor. La columna de las z no la utilizo. Entonces es la variable z a la que le voy a dar el grado de libertad y le llamo alfa, le doy un valor paramétrico cualquiera alfa. Una vez que z paso a llamarle alfa, lo transformo, es como si lo transformara en una constante y lo pasaría a formar parte de los términos independientes de la derecha, y que me quedaría el siguiente sistema: x igual a menos 1 y más 2z, pero ahora z es alfa, por tanto más 2 alfa, y menos x más igual a 1 menos 2 alfa. Y este va a ser un sistema de Cramer que ya lo puedo resolver por cualquier método de los conocidos. En este caso a la x ya la tengo despejada y lo que me queda es por despejar es la y. La y sería 1 menos 2 alfa más x, que es menos 1 más 2 alfa, y 1 menos 2 alfa menos 1 más 2 alfa se anula todo y me queda que y es igual a 0. Así que la solución del sistema para el caso A igual a 1 es este: x igual a menos 1 más 2 alfa, y igual a 0 y z igual a alfa, que toma infinitos valores en función de los valores que le voy dando a alfa, al parámetro alfa perteneciente a R. Bien, ejercicio número 2. Una farmacia vende 3 tipos de mascarillas: quirúrgicas, desechables, higiénicas y quirúrgicas reutilizables. El precio medio de las 3 mascarillas es de 90 céntimos. Un cliente compra 30 unidades de mascarillas quirúrgicas desechables, 20 higiénicas y 10 reutilizables, debiendo abonar por todas ellas 56 euros. Otro cliente compra 20 unidades de quirúrgicas desechables y 25 de reutilizables y paga 31 euros. Calcule el precio de cada tipo de mascarilla. Bueno, este es un problema de sistemas de ecuaciones lineales para plantear, muy sencillito, y vamos a primero definir cuáles son nuestras variables. Vamos a llamarle a x el precio de las primeras quirúrgicas desechables y el precio de las higiénicas, y z el precio de las quirúrgicas reutilizables. Como me dice que el precio medio de las 3 es de 0,90, pues el precio medio de las 3 es la suma partido por 3, entonces es 0,9 euros. Ahora, un cliente compra 30 unidades de las X, de las primeras, 20 a precio de Y
y 10 a precio de Z y debe abonar 56 euros. Entonces está claro que 30X más 20Y más 10Z tiene que ser 56 euros. Y otro cliente compra 20 de las desechables, de las X, 25 de las reutilizables que cuestan Z, es decir, la X y Z, de X y Z serían 20X más 25Z y paga 31, 20X más 25Z paga 31. Bueno, así de sencillo me queda. Entonces ahora lo que voy a hacer es ordenarlo en un sistema de ecuaciones lineales. La primera ecuación paso el 3 multiplicando a 0,9 y es 3 por 0,9 es 2,7 y me queda la ecuación X más Y más Z igual a 2,7. La siguiente ecuación la simplifico dividiéndola toda por 2, se pueden dividir todos los coeficientes por 2, que es su máximo común divisor, y obtengo esta segunda ecuación, y la tercera no puedo simplificarla más porque 20, 25, 31 son primos entre sí, entonces lo dejo como está. Y a partir de aquí ya la resuelvo. ¿Por qué método la voy a resolver? Bien, la puedo resolver por el método de Gauss, la puedo resolver por el método de Kramer. Yo la voy a hacer por el método de Kramer, ya doy por hecho de que es un sistema compatible determinado, que tiene solución única. Eso ya no lo estudio, porque doy por hecho de que el enunciado está bien planteado y tiene su solución. Así que calculo X. Antes de calcular X voy a hallar el determinante de la matriz principal. Aquí tengo la matriz principal y el determinante es por la regla de Sarrus. Ya no me paro en explicar de dónde saco estos valores, ya tenemos que saber cómo se aplica la regla de Sarrus. El resultado final es menos 225. Ahora sí, os recuerdo, método de Kramer de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Se utiliza para resolver sistemas de Kramer, que son sistemas que tienen el mismo número de ecuaciones que de incógnitas y cuyo determinante es distinto de 0. X, bien, siempre se divide por el determinante de la matriz principal. Y en el numerador se pone el determinante de A, pero sustituyendo la columna de la matriz A, que corresponde con la variable que estoy despejando, en este caso la X, y la columna es la primera, ahí se sustituyen los elementos de la matriz A por los términos independientes, es decir, 2,7, 2,8, 3,1, se pone en la columna de las X, que es la incógnita que estoy averiguando. Entonces, desarrollando por Sarrus el numerador y ya dividiendo entre 225, el resultado es 0,8, o sea, 80 céntimos. Eso es lo que me cuesta la quirúrgica desechable. Y ahora vamos con el valor de la Y. El valor de la Y lo mismo, el denominador es menos 225 y donde cambia ahora los términos independientes es en la segunda columna, porque es la columna correspondiente a la incógnita Y. Haciendo el desarrollo también es 1,3, 1,30 €. Y el Z, pues ahora se pone la columna de los términos dependientes en la tercera columna del numerador. Y el denominador siempre permanece constante el valor de la matriz principal. Haciendo el desarrollo, 0,6, 60 céntimos. Bien, pues estas serían las soluciones del problema número 2. Pasamos al ejercicio número 3. Resolver una ecuación matricial donde A y B son estas matrices que tenemos aquí. Bueno, entonces tengo, la ecuación parte de esta igualdad, de X por A más X por la traspuesta de A igual a B. Voy a sacar factor común a X y observo que X está multiplicada por A a la derecha y por AT a la derecha. Entonces, al sacar factor común lo tengo que sacar a la derecha también. X que multiplica por la derecha a más AT igual a B. Y ahora, para despejar X, tengo que multiplicar por la inversa de A más AT a la derecha también. Y si multiplico por la inversa de A más AT a la derecha, esto desaparece y queda X por Y, que X por la identidad quedaría X, igual a B por A más AT menos 1. Es decir, que al final despejo X de esta manera, quedándome que la X es B por A más AT menos 1, la inversa. Siguiente paso, una vez que ya tengo despejada X, el siguiente paso es expresar X en función de los valores que tienen A y B. Así que lo que tengo que calcular es la matriz inversa de A más AT. Para ello lo primero que calcularé es la propia matriz, que es A más AT. A más AT es la matriz A sumada a su traspuesta. Aquí tengo la matriz A, aquí tengo la matriz traspuesta de A. La sumo componente a componente y el resultado es este. Y ahora, para hallar la inversa, primero tengo que hallar su determinante. Bien, pues el determinante, si lo hago por la regla de Sarrus, me queda, a ver, queda 0, 0, queda 1, 1 más 1, 2, 2 menos 2, 0,
0, menos 2, menos 2, menos 2 más 0, menos 2. Queda menos 2. El determinante es menos 2. Segundo paso, calcular la matriz adjunta de A más AT. Bien, aquí tengo A más AT. Y para calcular la matriz adjunta, ya sabemos cómo hay que hacer, es coger los elementos. Por ejemplo, voy a hacer solamente el adjunto en el 2 central. En el 2 central sería eliminar la fila y la columna y me queda 2 por 0 menos 1 por menos 1, es decir, 0 menos 1 es menos 1, quedaría menos 1 el adjunto y además no cambia de signo porque estamos hablando de la posición fila 2 columna 2 que suma par. Si sumara en par, aquí está el menos 1. Si sumara impar, habría que cambiarlo de signo. Bueno, pues así con todos. Es la matriz adjunta, ya sabemos calcularlas. Y ahora hay que hallar la traspuesta de la adjunta. Pero fijaros que esta matriz es simétrica. Así que la traspuesta de la adjunta va a coincidir con ella. Entonces la traspuesta de la adjunta me va a coincidir con la propia matriz. Y por último la inversa. La inversa es dividir por menos 2 todos los elementos de la matriz. Yo en vez de dividirla por menos 2 voy a multiplicarla por menos 1/2. Y esto sería la inversa. La voy a dejar de momento así. Esta sería la inversa. Y ahora tengo que multiplicar, tengo que hallar x. X quedamos que era b por la inversa, por esta matriz. Entonces x es b por la inversa. El menos 1/2, que es una constante, lo dejo multiplicando delante. Y hago b por la matriz esta, por la matriz 1, menos 1, 1, etc. Pongo el menos 1/2 delante para permitir la operación de producto, para que sea más cómodo multiplicar estas dos matrices a la vista, están juntas para multiplicarlas. Y con la constante la puedo poner en cualquier lugar por la propiedad asociativa de las constantes por las matrices. Bien. Pues nada, me quedaría menos 1/2 por, y hago el producto. Este producto me va a dar esta matriz. Recordar que esto es una matriz 2×3, esto es una matriz 3×3, el resultado va a ser una matriz 2×3, y es fila por columna, o sea, la primera fila por la primera columna me daría menos 2, la primera fila por la segunda columna me daría un 0, y la tercera fila por la tercera columna me daría un menos 4, y luego empezaríamos con la segunda fila para obtener la segunda fila del resultado. Bueno, y como lo tengo que multiplicar por menos 1/2, es dividir por menos 2 todos estos valores que están aquí, obteniendo finalmente la matriz X, que es lo que me pide el ejercicio en último término. Ejercicio número 4. Hallar la ecuación general del plano que contiene a una recta y es perpendicular a un plano. Bueno, para hallar la ecuación de un plano necesito un punto y dos vectores que me la dirijan. Como contiene la recta, pues me vale cualquier punto de la recta. Y los dos vectores que me la dirigen son el vector director de la recta, por estar contenido precisamente en el plano, y por perpendicularidad al plano pi, el vector normal del plano pi también me va a dirigir al plano pedido. Así que ya tengo todos los elementos con los datos que me dan, pero tengo que ir calculando. Entonces, primero vamos a hallar un punto P de la recta. Para hallar un punto P de la recta, lo que voy a hacer es darle un valor a z, por ejemplo 0, y ver qué valores toma x ahí en las ecuaciones. Entonces, si z vale 0, sustituyendo z por 0 en las dos ecuaciones que me determinan la recta, me queda este sistema de ecuaciones lineales. Lo resto y queda 3x menos 2x, x. Las y desaparecen y menos 1 menos menos 2 es 1. Entonces x es igual a 1. Y si x es igual a 1, despejo la y de cualquiera de ellos y y es igual a 4. Entonces ya tengo que el punto de la recta, un punto de la recta es el punto 1 menos 4, 0. Bien, pues ya tengo un punto que me va a servir también para el plano, porque la recta está contenido en el plano. Y ahora dijimos que necesito el vector director de la recta y el vector normal del plano. El vector director de la recta, cuando la recta viene dada por sus ecuaciones cartesianas, el vector director de la recta es el producto vectorial de los vectores normales de cada uno de estos dos planos que determinan esa recta. Es decir, que el vector es el producto vectorial de 3, 1, menos 4, que es el normal de este plano, y 2, 1, menos 1, que es el normal de este otro plano. Haciendo este producto vectorial, sabemos que es el desarrollo de este determinante, con los i, j y k, los vectores del sistema de referencia ortonormal, obtenemos este vector. Y este vector, escrito en forma de terna, con sus componentes ordenadas, sería 2, menos 2, 1, que son los coeficientes de la i, j y k respectivamente. Bueno, pues ya tengo el vector director de la recta. Y ahora me queda el vector normal del plano. El vector normal del plano es el 2 menos 1, 3. Pues con esos dos vectores y este punto
ya puedo construir el plano que pasa por el punto 1, menos 4, 0, y tiene como vectores el 2, menos 2, 1 y el 2, menos 1, 3, que es el vector normal del plano pi. Desarrollando por los adjuntos de la primera fila, quedaría x menos 1 por menos 6 más 1 menos 5, menos el menos, aquí cambia de signo al adjunto y ya le cambio al principio, y más 4 quedaría 6 menos 2, 4, y z por menos 2 más 4, 2. Y haciendo las correspondientes operaciones para extraer los paréntesis, obtengo la ecuación del plano, que es esta que tengo aquí. Ejercicio número 5. Calcular el siguiente límite. Bien, un límite cuando x tiende a 0, si sustituimos x por 0 me queda 1 más 0, 1, la base me queda 1 y 2 partido tangente de 0. La tangente de 0 es 0, 2 partido por 0 infinito. Es decir, que es una indeterminación del tipo 1 elevado a infinito. Estas indeterminaciones se resuelven tomando logaritmos neperianos, llamándole, por ejemplo, a al límite que estoy buscando, al límite, sea a, y le llamo a al límite. Y ahora tomo logaritmos neperianos en esta igualdad. Entonces, logaritmo neperiano de a es el logaritmo neperiano del límite. Hasta aquí no hay problema. Ahora bien, hay una propiedad de las funciones continuas, en particular de la función logaritmo neperiano, que es continua en su dominio, que me dice que puedo permutar la función con el límite. Es decir, donde está la función al principio, con el límite puedo poner el límite de la función. Es decir, que esto es límite del logaritmo neperiano. Es decir, que el logaritmo neperiano de a es el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo neperiano de la expresión cuyo límite estoy calculando. ¿Y por qué tomo logaritmos neperianos? Precisamente para que, aplicando la propiedad logarítmica de que el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Es decir, este 2 tangente de x que está aquí de exponente pasaría multiplicando delante del logaritmo y ya de esa manera deshago el elevado a infinito. Entonces me queda, aplicando ahora la propiedad logarítmica comentada, me queda el 2 tangente de x pasa multiplicando delante del logaritmo. Y queda el logaritmo de la base, solo de 1 más x. Esto voy a multiplicarlo, voy a dejarlo en una fracción única, es decir, me queda 2 logaritmos de 1 más x partido tangente más x, y al sustituir por 0 quedaría 2 logaritmos de 1, que es 0, partido por tangente de 0, que es 0. Entonces es una indeterminación del 0 partido por 0 a la que se le puede aplicar la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital, recordar que es para aplicar a indeterminaciones del tipo 0 partido a 0 e infinito partido por infinito. En lo que la regla me dice que el límite del cociente es el límite de la derivada del numerador partido por la derivada del denominador. Entonces, he convertido la indeterminación 1 elevado a infinito en una 0 partido por 0 a la que puedo aplicar L'Hopital. Aplico L'Hopital en el siguiente paso y derivo el numerador. La derivada del numerador es 2 partido por 1 más x. Y el denominador es la derivada de la tangente, que es tangente al cuadrado más 1. Voy a utilizar esta expresión en vez de utilizar la 1 partido coseno al cuadrado, que también valdría, 1 partido coseno al cuadrado de x es lo mismo que tangente al cuadrado de x más 1, valen las dos. Cuando x tiende a 0, esto quedaría 2, el numerador quedaría 2 y el denominador quedaría tangente de 0 más 1 quedaría 1, entonces el límite es 2. Todavía no he acabado, porque yo lo que he calculado aquí es el límite, es el logaritmo neperiano del límite. He llegado a que el logaritmo neperiano del límite es 2. A mí me piden el límite. Entonces, si el logaritmo neperiano de a es 2, a es e elevado a 2. Así que ese es el valor del límite. A era el límite que estoy buscando. Por tanto, el límite buscado es e al cuadrado. Esta es la solución del ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Este es un ejercicio de optimización de aplicaciones de la derivada y vamos a ver lo que dice. Un campo de juego se quiere diseñar de modo que la parte central sea un rectángulo de base y altura x y las partes laterales sean semicircunferencias. Bueno, como en el dibujo. Su superficie se desea que sea de 4 más pi metros cuadrados. Se debe pintar el perímetro y las rayas interiores de modo que la cantidad de pintura que se gaste sea mínima, es decir, que la longitud sea mínima. Hallar x e y de modo que se verifique este requisito. Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer, bueno, voy a hacer el dibujo, lo voy a hacer un poquito más ampliado, un rectángulo y dos semicircunferencias a ambos lados. La base le llamo y, a la altura le llamo x. Bien, la altura también es el diámetro de las semicircunferencias. Bien,
Entonces me dice que yo lo que quiero hacer mínimo es la longitud de las líneas que tengo que pintar. Fijaros que las líneas son el perímetro de la figura más lo que miden estas dos rayas, ¿no? O dicho de otra manera, es el perímetro del rectángulo más el perímetro de la circunferencia, de una circunferencia, porque eso es una semi más otra semi, es una circunferencia completa. Bueno, pues ese perímetro viene dado por lo siguiente. Voy a llamarle a la función p de xy, el perímetro, y sería el perímetro del rectángulo es 2x, porque son dos líneas, y 2y que son las dos bases. Sería 2x más 2y de entrada. Y ahora me falta la semicircunferencia más la semicircunferencia, que es una circunferencia completa. Recuerda que el perímetro de una circunferencia es 2πr, donde r es el radio. En este caso el radio es x partido por 2, así que es 2π por x partido por 2. Este sería el perímetro de una circunferencia. Así que esta es toda las líneas que yo tengo que pintar miden esto. Y esto es lo que tengo que hacer mínimo. Lo que ocurre es que esta función tiene dos variables, x e y, y yo la tengo que solamente escribir en función de una variable para poder derivarla. Pero me da un dato fundamental aquí, que me dice que la superficie es de 4 más pi metros cuadrados, así que voy a ver cuánto vale la superficie de esta figura. Y la superficie de esta figura es la superficie del rectángulo, que es x por y, más la superficie de la circunferencia, que es la superficie de una circunferencia, de un círculo mejor dicho, es pi r al cuadrado, que es pi por x medios al cuadrado. Así que bueno, aquí he sacado factor común a x, pues este 2 con este 2 se va, me queda esta expresión. Y vamos a hacer la superficie. La superficie es la superficie del rectángulo, x por y, más pi por el radio, que es x medios al cuadrado. Bien, aquí tengo la superficie, y esto tiene que ser igual a 4 más pi. Bien, pues de aquí ahora lo que voy a hacer es sustituir la y, despejar la y para sustituirla en p de xy. Y si despejo la y me queda que y x por y, paso el pi x cuadrado, aquí hago el paréntesis pi x cuadrado partido por 4 y lo paso restando para la derecha. Y despejo ahora la y la x pasa dividiendo a 4 más pi, y aquí pasa dividiendo a esta cociente, que sería un x, que se me iría con un x de arriba. Es decir, que me va a quedar esto, 4 más pi partido por x, menos pi por x partido por 4. Se ha ido un x con ese x que ha pasado dividiendo aquí, ¿no? Bien, ya tengo la expresión para y. Ahora tengo que irme a la expresión del perímetro, de la función perímetro, la función longitud que tenía que pintar, y sustituir y por ese valor. Así que me queda 2 por 4 más pi es 8 más 2pi partido por x, más x más 2 por pi x partido por 4, 2pi x partido por 4 es pi x partido por 2, y más x por 2 más pi. Ya tengo la función p de x. Bueno, pues una vez que ya tengo la función p de x, que es la que tengo que hacer mínima, vamos a ver dónde encontramos el mínimo de esa función. Para ello hacemos la derivada. Y la derivada este es un cociente, su derivada es menos 8 menos 2pi partido por x al cuadrado. Aquí si queréis, a ver, sería derivada del numerador, como es constante, esto es una constante, es 0 por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, que es 1, menos 1 por el numerador sin derivar, de ahí el menos 8 menos 2pi, partido por el denominador al cuadrado, x al cuadrado. Menos derivada de pi x partido por 2, aquí es pi medios por x, la derivada de pi medios por x es pi medios, menos pi medios, y una constante que es 2 más pi por x, la derivada de este producto es 2 más pi, más 2 más pi. Aquí lo que puedo hacer es el pi menos pi medios, que me da pi medios, y me queda este menos pi medios más pi, me queda este más pi medios aquí, para simplificarla. Esta sería la derivada. El siguiente paso es igualarla a 0, para estudiar los extremos relativos, y al igualarla a 0, igualo la derivada a 0, y lo que voy a hacer es pasar para un lado el menos 8 menos 2pi lo paso para la derecha y me queda positivo, y el pi medios más 2 lo dejo donde está, y ya hago la operación, hago 2 más 2, hago 2 por 2, 4 más pi partido por 2, lo dejo en forma de fracción, y ahora multiplico en diagonal. Al multiplicar en diagonal me queda x al cuadrado por 4 más pi igual a 2 por 8 más 2pi, despejo x al cuadrado, y x es la raíz cuadrada de 16 más 4pi entre 4 más pi. Aquí puedo sacar factor común a 4 en el numerador,
y el 4 más pi y el 4 más pi se van y me queda que x es raíz de 4, que es más menos 2, pero yo me voy a quedar con el valor 2 porque en el contexto de mi problema x es una distancia, tiene que ser positiva, entonces el caso menos 2 no me valdría absolutamente para nada, así que x igual a 2. Este es el valor crítico. Si el problema está bien enunciado, ya la solución sería esta, es decir, ya tendría que en x igual a 2 va a ser mínima la longitud. Pero vamos a verificar que efectivamente es un mínimo. Y para ello voy a utilizar el criterio de la segunda derivada. La segunda derivada, voy a la primera que la tenía aquí la tengo. El pi medios más 2 es constante, al derivarlo esto me queda 0, esto desaparece. Entonces solo tengo que derivar este cociente, el cociente menos 8 menos 2 pi entre x al cuadrado. Bueno, sin pararme ya, es la derivada de un cociente, tenemos que saberlo hacer. Sería este sería el resultado. Y que simplificado, la x se va con una x de aquí, me quedaría esto finalmente. Esta sería la segunda derivada. Sustituyo el punto crítico, que en este caso es 2, en la segunda derivada, es decir, calculo p segundo de 2 y me da positivo. Si me da positivo, eso quiere decir, según el criterio de la segunda derivada, que en x igual a 2 la función presenta un mínimo. ¿Qué función? La función p. La función que le estoy llamando p de x presenta un mínimo. Bueno, pues entonces ya tengo el valor de x y ahora me falta el valor de y porque necesito base y altura. Pues pero ahí está despejado aquí, en función de x, al principio. Entonces aquí tengo la y despejada en función de x. Lo único que tengo que hacer es sustituir x por 2 en esta expresión. Y obtengo este valor. Sería 4 entre 2 más pi entre 2 menos pi entre 2. Pues queda 4 entre 2, esto da 2. Así que finalmente la solución es 2 metros y 2 metros. El rectángulo se convierte en un cuadrado. Bien, este es el ejercicio número 6. Pasamos al ejercicio número 7. Me dan una función, aquí la tengo, menos x al cuadrado partido por 2 más 2 logaritmo de x más 1 y me pide el dominio. Bueno, el dominio, el único problema del dominio es la función logarítmica. Sabemos que la función logarítmica tiene que estar definida solamente para los números positivos. Así que el argumento del logaritmo, que en este caso es x más 1, tiene que ser mayor que 0. Porque el x al cuadrado partido por 2 no presenta ninguna dificultad en todo R. Pues si x más 1 tiene que ser mayor que 0, eso quiere decir que x tiene que ser mayor que menos 1, con lo cual el intervalo que constituye el dominio es el intervalo que va de menos 1 en adelante, de menos 1 a más infinito. Este sería el dominio, donde el menos 1 no entra, porque el logaritmo neperiano de 0 no existe como número real. Ya tengo el apartado A hecho. Vamos con el de hecho, puntúa muy poco, pero vamos al apartado B. Calcule los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Eso es estudiar la monotonía de la función. Para estudiar la monotonía de la función lo que se estudia es la derivada de la función. Y la derivada de la función es una derivada muy facilita. Aquí la tengo. A ver, la vemos. Sería derivada de x al cuadrado, 2x. El 2x entre 2 se va con el 2 y queda menos x solamente. Y la derivada de 2 constante queda el 2 por la derivada del logaritmo de x más 1, que es 1 partido por x más 1. Esta sería la derivada de la función que me dan f. El siguiente paso, bueno, lo voy a dejar en forma de cociente único. Paso el x más 1 multiplicando al menos x, sumándole el 2 y me queda esta es la expresión de la derivada expresada como una única fracción. El siguiente paso es igualarla a 0, pero la derivada es igual a 0 solo si el numerador es 0. Si este numerador es 0. Y este numerador es una ecuación de segundo grado igual a 0. La resuelvo por la fórmula de la ecuación de segundo grado, obteniendo dos valores, el menos 2 y el 1. Esto quiere decir que el menos 2 en principio lo descarto porque el dominio va de menos 1 a más infinito y el menos 2 no está en el dominio, con lo cual ahí no hay nada. Me quedo con la solución 1 solamente. Puedo afirmar aquí que entonces, aquí puedo hacer esto. Puedo eliminarlo, la solución menos 2. No me sirve para nada. Bien, me quedo con la solución x igual a 1. Decía entonces que en el dominio este 1 me va a dividir el dominio en dos intervalos, que son el menos 1, 1 y de 1 a más infinito.
Y en el -1 estudio el signo de la derivada. Para ello tomo un valor de dicho intervalo, cojo el 0 por ejemplo, y la derivada del 0 sustituyendo me queda 2. Como es positivo, eso quiere decir que la función en el intervalo -1, 1 es creciente. Ya he encontrado el primer intervalo de monotonía, en el que la función crece. Y el otro intervalo es el 1 más infinito. El 1 más infinito, para ello tomo un punto cualquiera, tomo el 2, por ejemplo, y evalúo la primera derivada en 2, obteniendo aquí -4/3, que es negativo. Así que eso quiere decir que la función en el intervalo 1 más infinito es decreciente. Con lo cual queda resuelto el apartado B y pasamos al ejercicio número 8. Calcule la siguiente integral, x al cubo por elevado a x al cuadrado. Bueno, pues para resolver esta integral vamos a hacerlo por partes y voy a tomar como funciones auxiliares u igual a x al cuadrado y dvx por e elevado a x al cuadrado, es decir, lo que me falta para obtener el producto que coincida con la función que estoy integrando. Vemos que efectivamente el producto de estas dos funciones me produce la función que integro. A partir de aquí, derivada de u, 2x, y v es una primitiva de x elevado a x al cuadrado. Bueno, esta primitiva es inmediata, lo que pasa es que si no la veis, lo que tenéis que hacer es aparte esta integral con un cambio de variable x cuadrado igual a t. Eso os lo haré al final. De entrada deciros que v es elevado a x al cuadrado 2, porque si derivamos esto, vemos que es elevado a x al cuadrado por 2x partido por 2, los dos se van y al final me queda x elevado a x al cuadrado, ¿no? Bueno, eso es v, entonces aplico la fórmula de partes y me queda u por v. U por v es x al cuadrado por x al cuadrado partido por 2 menos la integral de v por du, menos la integral de... Ahora, v por du, los dos se van al multiplicar y me queda x por elevado a x al cuadrado. Y esta integral x elevado a x al cuadrado es precisamente lo mismo que he obtenido aquí, es decir, es e elevado a x al cuadrado partido por 2. Así que ya sencillamente esto lo copio tal y como estaba, menos, y aquí pongo el valor de e elevado a x al cuadrado por 2 más la constante de integración y ya he finalizado. Lo único que puedo hacer es sacar factor común a e elevado a x al cuadrado partido por 2, que multiplica x al cuadrado menos 1, más la constante. Bien, como esto yo lo veo directamente, y vosotros a lo mejor no lo veis, os voy a decir cómo lo podríamos hacer aparte. Entonces, ¿cómo se hace la integral de x por elevado a x al cuadrado? Bueno, esto se puede hacer por un cambio de variable muy sencillito, porque fijaros que la derivada de x al cuadrado, que es 2x, está aquí multiplicando. Entonces, si le llamamos x al cuadrado t, y hacemos el proceso del cambio de variable, derivamos diferencial de t igual a 2x diferencial de x, despejamos la diferencial de x y me queda de t partido por 2x, y ahora voy a la función, me queda x por e elevado a t partido por 2x diferencial de t. Las x se van y me queda un medio, y dentro me queda elevado a t respecto de t, y la integral de elevado a t es elevado a t. Y queda un medio de elevado a t, pero t es x al cuadrado. Deshago el cambio de variable y me queda un medio de elevado a x al cuadrado. De ahí esta expresión, un medio de elevado a x al cuadrado, aquí o aquí. Entonces se puede hacer aparte. De todos modos, queda resuelto esta integral y pasamos al ejercicio número 9. En el mes de abril se realizó una encuesta a los estudiantes de segundo de bachillerato de un centro acerca de los dispositivos con los que seguían las clases online. El 80% disponía de ordenador, el 15% disponía de móvil y el 10% disponía de ambos dispositivos. Nos hemos encontrado por casualidad con un estudiante y hallar la probabilidad de que disponga el estudiante de alguno de los dos. Bueno, este es el típico ejercicio de probabilidad donde me dan dos sucesos que son compatibles, es decir, que el disponer de ordenador y disponer de móvil pueden hacerlo a la vez, por tanto hay compatibilidad, y se toman los datos de la siguiente manera. En principio denominamos los sucesos O disponer de ordenador y M disponer de móvil. La probabilidad de disponer de ordenador, como es el 80%, es 0,8 y de disponer de móvil es 0,15, y la probabilidad de disponer de ambos es del 10%, es de 0,1. Bien, pues a partir de estos tres datos, ¿qué me piden? Apartado A: hallar la probabilidad de que el estudiante dispusiese de alguno de los dos dispositivos, o ambos. Eso es la unión, la probabilidad de la unión de M unión O. La probabilidad de la unión es la probabilidad de M más la probabilidad de O menos la probabilidad de la intersección,
y tengo todos los datos, 0,15 más 0,8 menos 0,1. Bien, pues esto da 0,85. Y el apartado B me pide la probabilidad de que el estudiante no disponga de ninguno de los dos dispositivos, es decir, de que no tenga ni móvil ni ordenador, es decir, contrario de M y contrario de O. Es la intersección de los contrarios, pero la intersección de los contrarios por la ley de De Morgan es el contrario de la unión. El contrario de la unión es M unión O contrario, y la probabilidad de un contrario es 1 menos la probabilidad de su contrario, pero el contrario del contrario es el suceso, M unión O. Y M unión O ya lo he calculado en el apartado A, que era 0,85, así que el resultado final de este problema es 1 menos 0,85, que es 0,15. Muy sencillo. Ejercicio número 10 y último. Un estudiante ha comprobado que el tiempo que le cuesta llegar desde su casa a la universidad sigue una distribución normal de media 30 minutos y desviación típica 5 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que tarde menos de 40 minutos en llegar a la universidad? Bien. Bueno, pues lo primero en este tipo de ejercicios, ¿quién es X? Que es la variable aleatoria. X es el tiempo que le cuesta llegar o que tarda el estudiante en llegar desde su casa a la universidad. Me dice que esta variable sigue una distribución normal de media 30 y desviación típica 5 minutos. Importante, fijaros que las unidades sean las mismas, ¿eh? Si la media viene dada en minutos, la desviación típica también tiene que venir dada en minutos. En ocasiones me pueden dar la varianza. La varianza, recordar que es el cuadrado de la desviación típica. Si me dan la varianza hay que extraer la raíz cuadrada para tener la desviación típica. Bien. Y el apartado A me dice cuál es la probabilidad de que tarde menos de 40 minutos. También las preguntas tienen que ser formuladas en términos de las unidades de la media y de la desviación típica, en este caso de minutos. Por tanto, está bien formulado y poner 40 minutos. Porque también me podrían decir, ¿cuánto tarda media hora? Pues entonces no puedo poner un medio, tengo que poner, serían 30 minutos. Entonces tengo que escribirlo todo con las mismas unidades. Bien, probabilidad de x menor que 40, lo que hay que pasar es este dato en x, tipificarlo a la normal tipificada 0,1 que le llamamos z, y para tipificar recordar que se restaba el elemento a la media y dividido por la desviación típica, es decir que ahora la x se transforma en z. La desigualdad sí se conserva y el valor 40 se transforma en 40 menos 30 partido por 5, que son 10 quintos, que sería 2. Probabilidad de z menor que 2. La tipificada viene tabulada, estas probabilidades vienen tabuladas. Bien, vamos a la tabla y z menor que 2, aquí la vemos, el 2, 0,9772. Volvemos a nuestro problema y aquí tengo el resultado del apartado A. Vamos con el apartado B, me dice cuál es la probabilidad de que tarde entre 20 y 40 minutos. Bien, que tarde entre 20 y 40 minutos es que X esté comprendido entre 20 y 40. Como no me dice ambos inclusive, en principio lo dejo sin entrar los valores. De todos modos, al ser una variable aleatoria continua, el resultado final sería el mismo, entre o no entre en los extremos. Bueno, pues entonces vamos a pasar al z y tipificar. La x se convierte en z y los valores correspondientes, que son en este caso 20 y 40, los restamos 30 y los dividimos entre 5, obteniendo respectivamente menos 2 y 2, es decir, la z entre menos 2 y 2. Y ahora recordar que cuando es los valores de z comprendido entre dos valores, es la probabilidad de z menor que el más grande, menor que 2, menos la probabilidad z menor que menos 2, pero los valores negativos se calculan así, con 1 menos probabilidad de z menor que el positivo, que el 2. Esto también tenéis que estudiarlo, no me paro tampoco a explicar de dónde saco esto. Lo que sí que esto me da probabilidad de z menor que 2 más probabilidad de z menor que 2 es 2 veces probabilidad de z menor que 2 menos 1. Voy a la probabilidad de z menor que 2, ya vimos que era 0,9772, ya no tengo necesidad de volver a la tabla. 2 multiplicado por 0,9772 menos 1, al hacer esta operación me queda 1,9544 menos 1, que es 0,9544, que es el valor del pedido, el valor pedido. Y vamos con el apartado C, que me dice: el estudiante un día al salir de su casa comprueba que faltan exactamente 40 minutos para que empiece la clase. ¿Cuál es la probabilidad de que llegue tarde? Bueno, la probabilidad de que llegue tarde a clase es que invierta el tiempo que le cueste en llegar a la universidad más de 40 minutos. Es decir, los 40 minutos que quedan para la clase y superarlos.
Entonces, en ese caso, llegaría a clase tarde. Así que el apartado C es la probabilidad de x mayor que 40. La probabilidad de x mayor que 40 es 1 menos la probabilidad de x menor o igual que 40. Pues siempre paso al menor o igual porque el z en la tabla siempre está dado en términos de menor, de probabilidad acumulada, que es menor o igual. Y ahora tipifico el z y me queda la de 40. Ya vimos que era el apartado. Aquí ya no hace falta hacer nada, no hace falta tipificarlo porque la probabilidad de x menor o igual a 40 está resuelto en el apartado A. La diferencia está en que aquí es menor estricto y aquí menor igual. Repito que al tratarse de una variable aleatoria continua, eso no va a influir para nada en el resultado. Influiría si fuera discreto, al ser continua no influye. Así que el resultado final es este, que sería 0,0228. Y con esto se acaba este ejercicio, este examen de selectividad. Fijaros que son problemas muy sencillos y yo sospecho que lo hayan puesto tan fácil por el tema del confinamiento, pero en cualquier caso espero que os haya sido de ayuda y os haya resuelto cualquier tipo de dudas. Os espero en el próximo vídeo.